Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es espondiloartritis. Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que afectan a la columna vertebral y articulaciones periféricas con o sin sacroileitis, generalmente asociadas a un alelo del complejo mayor de histocompatibilidad llamado HLA-B27. Las espondiloartritis pueden corresponder a diferentes enfermedades, o es un término con el que se engloba diferentes enfermedades. Dentro de ellas, la enfermedad prototípica o clásica es la espondilitis anquilosante. Luego tenemos la artritis psoriásica o artritis psoriática, el síndrome entesitis artritis, el síndrome de Reiter o las llamadas artritis reactivas, las espondiloartropatías o indiferenciadas, que son aquellas que no podemos clasificar en ninguno de los grupos anteriores, y la tarsitis anquilosante, que es la inflamación persistentemente en el talón. Las espondiloartritis comprenden o comparten ciertas características comunes. Estas características comunes permiten nosotros agruparlas en este grupo. Esas características son la presencia de artritis asimétrica. Una de las características es que esa artritis asimétrica generalmente es oligoarticular o también monoarticular y que puede comprometer básicamente a los miembros inferiores. Hay entesopatía inflamatoria o entesitis inflamatoria, que es inflamación a nivel de los tendones, donde los tendones se insertan en el hueso, que es la entesis. Puede haber sacroileitis uni o bilateral, puede haber afectación axial. Esa afectación axial puede ser en las articulaciones costovertebrales o a nivel de las intervertebrales. Lo que es la sacroileitis y la afectación axial es lo que va a dar el característico dolor inflamatorio en la columna o la raquialgia inflamatoria. Las manifestaciones sistémicas también pueden ser, van a caracterizar a este tipo de enfermedades y van a estar dadas por la uveitis, que es inflamación de la cámara del ojo anterior, la conjuntivitis, las lesiones mucocutáneas y las lesiones gastrointestinales, como por ejemplo la colitis de las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas enfermedades característicamente van a tener el factor reumatoideo negativo y, como les comenté anteriormente, van a estar asociadas a la presencia del antígeno HLA-B27. La prevalencia mundial de estas enfermedades varía, pero si pudiéramos dar una prevalencia mundial que englobe la prevalencia de todos los países, más o menos esta estaría ubicada entre 0.2 y 1% de la población, dependiendo, por supuesto, como les comenté, de la ubicación geográfica y de la etnia del individuo, dado que tiene un alto componente de genético relacionado a este alelo de complejo mayor de histocompatibilidad. Aproximadamente de 1 a 7% de los individuos que tienen HLA-B27 positivo en la población van a padecer una espondiloartritis. Del 11 a 29% de los familiares en primer grado de pacientes con HLA-B27 positivo que tienen espondiloartritis van a desarrollar una espondiloartritis también. Y un 6 a 42% de los pacientes que tienen psoriasis van a desarrollar también artritis psoriásica. De estos, un 20 a 40% va a tener la forma espondilítica de la enfermedad, que esta forma espondilítica es donde hay una afectación severa de la columna que puede llegar a poner a la columna totalmente rígida. Y un 3 a 7% de los pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino, como enfermedad de Crohn o rectocolitis ulcerosa, también van a desarrollar espondiloartritis. Hay algunas características que son importantes recordar y remembrar desde el punto de vista clínico para que ustedes puedan reconocerlo cuando lo vean y para saber cómo se van a interrogar. Por ejemplo, la presencia de dactilitis es la inflamación de uno de los dedos. El dedo se pone tan inflamado que semeja a una salchicha y es por eso que algunas veces se conoce también como dedos en salchicha. Esto puede ocurrir en las manos, puede ocurrir en los pies, puede ocurrir en un dedo o en varios dedos a la vez. La entesitis, como les comentaba, es la inflamación donde el tendón se une al hueso. Una de las entesitis más clásicas afectadas o comprometidas en esta enfermedad es la entesitis aquiliana, que el dolor va a estar ubicado a nivel retrocalcáneo y también vamos a tener la inserción de la fascia plantar, que también es otra entesitis en la parte baja del talón, y es por eso que este es uno de los targets en que debemos estar bien importantes, debemos tener bien claro para preguntar cuando tenemos al paciente al frente. Aquí vemos otro ejemplo. Fíjense que la inflamación puede llegar a ser tan importante, bien llamativa, que es difícil que el paciente olvide que tiene dolor en esa zona. Inclusive hay que preguntarlo, en especial si esto ocurre en las mañanas, cuando se levanta. Para hacer el diagnóstico de la espondiloartritis ha existido a través de los tiempos una serie
de criterios de clasificación. Sin embargo, estos criterios de clasificación han ido evolucionando porque los iniciales, como el de Ann Arbor, por ejemplo, o los criterios de amor, estos criterios lo que hacían era diagnosticar a pacientes ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, este grupo, que es el grupo ASAS o The Assessment of Spondyloarthritis International Society, creó unos criterios no solamente para espondiloartritis axial, sino también para espondiloartritis periférica. Si analizamos etimológicamente la palabra espondiloartritis, y sabemos que espóndilo significa columna y artritis, inflamación de las articulaciones, entonces diríamos que es inflamación de las articulaciones de la columna. Nos pudiera resultar un poco ilógico decir espondiloartritis periférica. Sin embargo, ese es el término con el cual se acuñan a este grupo de enfermedades que tienen predominantemente afectación periférica, y pues hasta que no cambie la clasificación el nombre va a seguir siendo así. Aquí vemos algunos aspectos radiológicos o algunas imágenes radiológicas clásicas donde hay afectación de las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones que unen al sacro con el hueso ilíaco. Por eso se llama así sacroiliaca. Esas articulaciones sacroiliacas, como vemos aquí, hay una esclerosis. Vemos que hay sitios de esclerosis a nivel de lo que es todos los 3/3 de la articulación. Y en el lado derecho y en el lado izquierdo vemos inclusive que hay algunos puntos de unión, algunos puntos de fusión. Aquí vemos en esta imagen que ya está fusionada completamente, prácticamente, y aquí vemos importantes puntos de fusión en el lado izquierdo. Eso es compromiso de las sacroiliacas o sacroileitis. Aquí podemos ver también, fíjense la importante esclerosis que hay en esta zona, y vemos prácticamente que aquí ya hay zonas de fusión. Y en esta imagen, en la 4, vemos que no hay ya articulaciones sacroiliacas. También podemos tener uveitis, que vamos a preguntárselo al paciente como si ha tenido episodios de ojos rojos. En especial estos episodios de ojos rojos han durado 3-4 días, no más de una semana, y no mejoran sino habitualmente cuando se colocan esteroides. Puede la persona estar acompañada de visión borrosa. Entonces esto es importante de preguntarlo así. Fíjense que cuando la persona tiene los primeros síntomas, puede que esa persona, los síntomas sean tan sutiles que no permita que sean detectados o que sean interpretados como el paciente como algo realmente patológico. Esto ocurre, en realidad, la forma en que la persona se da cuenta ya que tiene afectación con el pasar de los años. Y es por esto que la demora en el diagnóstico de la enfermedad todavía para el año 2000 era de 5 a 7 años. Antes eran de más de 10 años. Ahora, gracias a estos criterios ASA y a que se está pensando mucho más en la enfermedad, que se han entrenado a médicos de atención primaria, pues podemos tener un diagnóstico muchísimo más precoz. Entonces hay ciertos signos y síntomas que son poco identificados y que el médico de atención primaria debe de estar pendientes de interrogar. Uno es el dolor lumbar inflamatorio. El dolor lumbar inflamatorio, ya lo hemos comentado previamente en el apartado de columna lumbar, en una clase previa, un tema previo, es ese dolor lumbar que generalmente ocurre a nivel matinal, que empeora con el reposo y que mejora con la actividad física, con excelente respuesta a los AINES a las 48 horas de administrar, y que se presenta básicamente en personas menores de 45 años. Entonces, cuando una persona reúne esas características, nosotros estamos en la obligación de descartar una espondiloartritis. ¿Y cómo debemos descartarlo? Pues haciendo un interrogatorio dirigido sobre las características comunes de esta enfermedad, que ya las hemos mencionado, sin olvidar de dejar de preguntar acerca de la intesitis, que puede ser en los talones, a veces puede ser en las rodillas, en los codos, en la cara anterior del tórax, entre otras, pero básicamente la que más debemos de interrogar es la del talón, que es una de las más características. La dactilitis, si hay presencia de inflamación de los dedos, ha tenido algún episodio previo en las manos o en los pies. Y en cuanto a las manifestaciones extraarticulares que ya comentamos, como la uveitis, la colitis, entre otras.